vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. El saludo especial también para todos los oyentes, los hermanos que se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo, un abrazo y una bienvenida a este espacio de formación y de encuentro con la Palabra de Dios. Como siempre les recordamos nuestra línea WhatsApp para que puedan enviar sus preguntas, dudas, comentarios acerca de los temas que hemos dado en su programa Apologética Católica. 312-698-4579, nuestra línea oficial para todos los hermanos. 312-698-4579, puedes comunicarte, enviar tu reporte de sintonía, enviar tus saludos y también enviar tus preguntas y tus dudas y aportes que quieras realizar a los temas que damos en tu programa Apologética Católica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Como siempre, iniciamos con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza y nuestro día lunes y nuestra semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio maravilloso, como lo decía Henry ahora, al encuentro con la palabra de Dios, con la Biblia, que es la palabra con la cual el Señor se comunica con nosotros, y se comunica fundamentalmente para afianzarnos en la fe, para afianzarnos en la verdad y para afianzarnos en la espiritualidad que nos lleva a la vida eterna. Por eso estamos empeñados y estamos muy interesados en que se continúe con este encuentro, ayudándoles a todos a que puedan tener esa intimidad con Cristo y con Dios a través de su palabra. Hoy les voy a proponer este tema de los santos nuevamente. Vamos con los santos. Estamos llamados a imitar a nuestros santos. Ese es como el tema de fondo en el día de hoy. Llamados a imitar a los santos. Llamados a imitar a aquellas personas que han imitado a Jesucristo. De fondo hemos colocado como paradigma y como texto explicativo a estos temas sobre los santos y la intercesión de los santos, Juan capítulo 14, versículo 6, que ya lo leímos la vez pasada. Es donde Jesucristo le responde a Felipe. Felipe le dice muy inquieto, le pregunta a Jesús: Señor, pero usted, bueno, sí, el camino, pero nosotros no sabemos cuál es el camino. ¿Cómo sabemos cuál es el camino? Y Jesucristo le responde en ese versículo 6 del capítulo 14 de Juan: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos explicando porque hay personas que llegan a usted a decirle que si Jesucristo dijo, yo soy el camino, no los caminos o uno de los caminos, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué ustedes tienen a los santos o tienen a la Virgen María? ¿Por qué ustedes lo siguen a ellos? Si solamente Jesucristo es el camino, si solamente Él es la verdad, no hay otro
que tenga la verdad ni que diga la verdad. No hay otro en que se pueda encontrar la vida, etcétera. Entonces tratan pues como de confundir a muchos católicos. Ya hemos explicado una primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos con esta segunda parte que yo he querido titularla llamados a imitar a nuestros santos, a los santos, aquellos que imitaron a Jesucristo. Bueno, vamos a empezar con lo que tal vez terminamos el programa pasado con Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Corintios capítulo 11 versículo 1 dice San Pablo: sed imitadores míos. Vamos a escucharlo para que ustedes noten que lo que ellos están diciendo no es verdad. Lo que ellos están diciendo está fuera de contexto, está descontextualizado. Es verdad que Jesucristo es el camino, es el único que es el camino, sí. Pero si eso fuera como ellos lo explican, pues entonces San Pablo no diría lo que dice en esta carta a los Corintios. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Esa es. Por eso nosotros seguimos a los santos. ¿Por qué? Porque ellos imitaron a Jesucristo. Bueno, y entonces ellos, ¿por qué, por ejemplo, le insisten tanto a la gente, a sus adeptos o en sus cultos, le insisten tanto que hay que hacer lo que el pastor diga? Bueno, de alguna manera están imitando, de alguna manera están siguiendo a lo que ellos están diciendo. Bueno. Nosotros, ¿por qué no podemos seguir a los santos si eso está escrito en la Biblia? Porque lo que ellos dicen no está escrito en la Biblia, pero esto sí está escrito en la Biblia. Dice San Pablo muy clarito: sed imitadores míos, seguidme a mí, porque yo he seguido a Cristo. ¿Y en qué lo ha seguido? En aquella palabra que es con el texto que vamos a iniciar hoy. Con aquella palabra de Mateo capítulo 28, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 18, para que tenga contexto, para que ustedes puedan identificar en qué contexto Jesucristo les dijo esto a sus discípulos. Vamos a escuchar. Jesús se acercó a ellos y les habló así. A ellos son los discípulos, los apóstoles, los que estaban allí cerquita, los que él había llamado con nombre propio. Siga. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Bueno, como quien dice aquí, el que mando soy yo y nadie puede decir otra palabra distinta. Pero fíjense lo que él va a decir enseguida. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Bueno, primero, hay que ir y hacer discípulos. Entonces, si hay apóstoles, si hay ministros, si hay una iglesia que está empeñada en hacer discípulos, ¿por qué ellos dicen que no podemos seguir a los discípulos? Que no podemos seguir a los santos, si los santos son discípulos de Jesucristo, si los santos fueron imitadores de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, fueron testigos de Jesucristo, entonces ¿por qué no los podemos imitar? Si el mismo Jesucristo lo dijo: id a hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Pues siguiendo, como lo que dice San Pablo: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí él está cumpliendo lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. Id y haced discípulos, siga. A todas las gentes. A todo mundo, no solamente a los católicos, no solamente a los de tal país, no, a todos, dice. Por eso la iglesia es católica, como dijo San Ignacio de Antioquía. Yo soy cristiano y de apellido católico. ¿Por qué? Porque la iglesia está en todas partes. Y donde está la iglesia está Jesucristo, y donde está Jesucristo está la iglesia. De modo que por eso es que nosotros decimos que somos católicos, porque católico significa universal, porque Jesucristo lo dijo. Id a todas las gentes. ¿Y qué hay que hacer? Bautizándolas. Primero, bautizándolas. Sí, en el nombre del Padre, siga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, hay otros que bautizan de otra manera.
Nosotros estamos obedeciendo lo que dice la Biblia. ¿Cómo hay que hacer discípulos? Primero, bautizándolos. Eso es lo que nosotros hacemos con los niños. ¿Qué es lo que, antes de que ellos empiecen a hablar, antes de que ellos puedan recibir una catequesis, pues primero hay que bautizarlos? Porque es una manera de que él entre a participar de ese discipulado de Dios, o ese discipulado de Jesucristo. Siga. Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y enseñándoles a guardar. Por eso es que nosotros primero bautizamos, luego les enseñamos, vienen las catequesis para preparación para la primera confesión, confirmación, etcétera, vienen las catequesis y enseñando, estamos colocando en práctica la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice la Biblia. Bueno, y enseñándoles, ¿cómo dice? A guardar todo lo que yo os he mandado. Repite otra vez. A guardar, sí. y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por tercera vez. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Bueno, nos vamos a comer este postre de palabra de Dios, de Biblia. Un postre maravilloso. Vamos a ver si ellos cumplen eso. Vamos a ver si ellos cumplen eso. Porque ellos se dicen, nuestros hermanos esperados, y sobre todo los pastores, se dicen que son muy bíblicos, que ellos solamente, y no solamente los pastores, también la gente, ¿no? La gente, los que están por ahí, solamente nosotros cumplimos lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Porque aquí dice, id y haced primero discípulos bautizándolos, y luego enseñándoles todo, no una parte, no un versiculito nomás, no una frasecita nomás, no, todo es todo, contextualizado, todo. En estos días hablaba con una persona y me decía, pero aquí está muy clarito, Éxodo 24, dice, no te hagáis ninguna imagen de lo que hay arriba. Le dije yo, sí, pero eso es descontextualizado. Si usted lee el versículo 3 y el versículo 6, está explicando por qué Dios dice que no te hagas ninguna imagen y a qué tipo de imagen se está refiriendo. ¿A qué tipo de imagen? No a la imagen que dicen los benditos pastores, que son mentirosos. No, porque están descontextualizando. ¿A qué imagen? No se puede referir a la imagen de la Virgen María y de los santos. No, ¿por qué? Porque no existían en ese entonces. Lo que sí existía eran los ídolos, a los cuales se está refiriendo en el versículo 3 y en el versículo 6. Fíjense que Jesucristo le dice a los apóstoles, id y bautizándolos, y enseñándoles todo. Todo es todo. No una partecita, no un versículo. Cuando les hablan de la cruz, solamente les sacan, ni siquiera es el versículo, solamente el final, la última lineacita del versículo de Gálatas 3:13, donde dice, maldito el que cuelga de un madero, y eso es del Deuteronomio, que hace eco San Pablo para referirse a Jesucristo. En fin, descontextualizado completamente. Y Jesucristo lo dice muy clarito, ir y enseñándoles todo. Vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a ver, en estos días me encontré con una persona y le preguntaba, ¿ustedes realmente hacen todo lo que la Biblia dice y enseñan todo lo que Jesucristo enseñó? Sí, que sí. Ah, bueno, y le saqué este texto. Vamos a leer ese texto. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Ustedes, pues nosotros lo practicamos todos los días, pero yo le preguntaba a ella, ¿ustedes ponen en práctica, hacen lo que Jesucristo dijo en ese texto? Escuchemos. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió
y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Haced esto en recuerdo mío. ¿Y ustedes por qué no lo hacen? No, es que nosotros no podemos imitar todo lo que Jesucristo hizo, no podemos hacer todo lo que Jesucristo dijo, pero sí otras cosas. Le dije, pero ¿cómo así que ustedes unas cosas sí y otras cosas no? No dicen que son muy bíblicos, no dicen que hacen todo lo que la Biblia dice, solamente lo que la Biblia dice, y ustedes ni siquiera lo que la Biblia dice. Dice Jesucristo allí, haced esto. ¿Por qué ellos no lo hacen? Sencillamente porque no tienen el ministerio, no tienen la consagración, no tienen la ordenación. El próximo domingo vamos a tener ordenaciones acá en la nueva catedral y allí se va a poner en práctica estas palabras. No la vamos a buscar para no demorarnos, yo se la refiero así muy rápidamente. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Bueno, no sé si lo encuentras así rápido. Hechos 13:3, donde dice que el Espíritu Santo habló y les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Esa palabra la vamos a poner en práctica el próximo domingo y valga la invitación para todos aquellos que nos están escuchando para que vayan a participar en la Eucaristía el próximo domingo a las 9 de la mañana, donde vamos a tener ordenaciones sacerdotales. Y allí se va a cumplir completico esto que dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Perdón, San Pablo no. San Lucas, que escribe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, después de haber ayunado y orado... Bueno, léalo del versículo 2. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando... Bueno, nosotros sí celebramos culto. ¿Cuál es el culto que celebramos los católicos? En los que se pone en práctica eso que dice el Espíritu Santo. Siga. Mientras se estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo va a hablar. Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso es lo que va a hacer el obispo el próximo domingo a las 9 de la mañana. Lo primero que va a hacer, acérquense los que han sido elegidos para el ministerio que los he encomendado o que les vamos a encomendar. Se pone en práctica eso. Siga. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Bueno, ahí hay 4 cosas en las cuales nosotros practicamos. Primero, ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Eso se va a cumplir el próximo domingo. Primero, ayunamos. Muchos ayunan, empezando por el obispo, muchos ayunan, por ellos, y ellos mismos ayunan. Bueno, segundo, la oración, lo que se llama la oración consecratoria, que es una oración muy solemne que se proclama en ese momento cuando ellos están postrados en el piso. Bueno, les impusieron las manos, el primero que les impone las manos es el obispo y después pasamos todo el colegio apostólico o todos los sacerdotes imponiéndole las manos. Y cuarto, los enviaron. Al final de la ordenación, el obispo les asigna una misión. Se cumple eso. Entonces nosotros sí estamos cumpliendo todo lo que Jesucristo ha enviado. A ver si ellos lo ponen en práctica. ¿Por qué no celebran la Eucaristía? Porque no tienen ese ministerio. Entonces no pueden hacer lo que Jesucristo les dijo a los discípulos. Haced esto en memoria mía, hacedlo. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Pues porque no tienen ese ministerio, porque ellos no pueden cumplir y no han cumplido con esa palabra que acabamos de proclamar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 2 en adelante. 2:3. Ahora bien, el mismo Jesucristo
les dice a los discípulos, que hay personas que tratarán de usurpar su nombre, tratarán de engañar a otros con signos y prodigios. El mismo Jesucristo lo va a decir, que se van a levantar personas que no tienen ese ministerio y que sí quieren como reemplazarlo a él en el ministerio del ejercicio profético, del ejercicio de la evangelización, etcétera. Vamos a escuchar cómo lo dice el mismo Jesucristo, Mateo capítulo 24, el propio es el 24, lo vamos a leer desde el 23, Mateo capítulo 24, versículo 23, vamos a leerlo desde el 23, para que observen ustedes cómo el mismo Jesucristo lo dijo. El mismo Jesucristo se lo dijo a los discípulos, ¿estad preparados? Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí. Mire, hay muchas personas que llegan a usted, al católico, y le dicen, no, la verdadera fe, la verdadera salvación no está ahí en los católicos, porque los católicos son idólatras, los católicos esto, etcétera, estáis aquí. Dice Jesucristo que sí hay personas así, va a haber personas así. Las hubo hace 2000 años, la ha habido durante estos 2000 años y la sigue habiendo hoy. Entonces, se cumple esa palabra, se cumple. Siga. Mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. No le creáis. No le creáis. Hay muchas personas que se confunden porque empiezan a creer lo que otro les dijo. Y ya lo advirtió Jesucristo, Mateo 24, 23. Usted lo puede memorice y apréndase esa cita. Para que usted le diga, bueno, pero es que Jesucristo mismo está diciendo que si viene una persona a decirle, el Cristo está allí, la salvación está allí, la verdadera predicación está allí, la verdadera iglesia está allí, no le creáis. El mismo Jesús, repita otra vez y siga. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. No le creáis. Punto. Jesucristo nos lo advierte. Siga. Porque surgirán falsos cristos. Ah, por eso es que no se les puede creer. Por eso es que no se les puede creer. Ni se puede ir detrás de ellos. Ni la salvación está por allá. Ni la verdad está por allá. ¿Por qué? Porque son falsos. ¿Por qué? Porque les dice que no hay que imitar a los santos, cuando la Biblia dice que sí. Que no hay que seguir a la Virgen María, cuando la Biblia dice que sí. Cuando no hay que seguir a los sacerdotes, cuando la Biblia dice que sí. Son instituidos, según los Hechos de los Apóstoles, etcétera. Siga. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Personas que se identifican como con Jesucristo. Son unos verdaderos pastores, verdaderos profetas, ¿no? Se me vienen a la memoria muchos textos, pero el tema no es ese, sino el tema es para ayudarles a discernir que hay personas que usurpan el nombre de Cristo, la verdadera salvación, que engañan, y todo porque el mismo Jesucristo lo va a decir. Siga. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Que habrán grandes señales y prodigios. Usted no se da cuenta, la inmensa mayoría ya ha ido a un culto. Y dice, no, eso a uno allá se siente bien porque eso allá se alaba al Señor, se pide por todas las enfermedades, se piden por los enfermos se sanan, se levantan paralíticos, se expulsan demonios, fuera los demonios, aleluya, gloria a Dios, ¿quién dice amén? Y todo el mundo feliz y contento y con música a alto volumen, con grandes canciones, etcétera. Sí, grandes prodigios, pero recuerde que Jesucristo lo dijo.
esas personas que le digan, la verdad está allí, Jesucristo está allí, la verdadera iglesia está allí, no le creáis, porque son falsos. ¿Por qué son falsos? Siga. Que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar. Para engañar. Para engañar. Esa es la misión de ellos. Para engañar. Esa es la intención. Ahora bien, el mismo San Pablo lo dice de muy diversas maneras, en varios textos, que ya en algunas ocasiones lo hemos analizado. Pero vamos a regresar a ellos para que ustedes noten cómo hay personas que sí tienen esa misión, la misión de engañar. ¿Por qué? Porque les han dicho que la verdad está allá. Esa es la verdadera iglesia. Que la verdadera iglesia no es la católica, porque el Papa es una bestia, porque el Papa, bueno, etcétera, todo lo que ya nosotros conocemos, que ellos nos dicen, la verdad está allí. Y recuerden que el mismo Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 24, versículo 23. No vayas detrás de ellos, no vayáis detrás de ellos. ¿Por qué? Porque engañan. Ahora les voy a decir, vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa les voy a decir, o mejor dicho, el mismo San Pablo les va a decir por qué engañan. ¿Por qué engañan? Porque la misión o la meta o la intención de ellos es otra, que San Pablo lo va a decir ahorita. No se vayan de la sintonía, que ya regresamos. En la casa o el trabajo, gloria a Dios, la respuesta es el amor. Bendito Cristo Jesús, aleluya. Si miro al cielo, miro al mar, yo observo en mi interior. Si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me dirás, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea el Señor, aleluya. Si un hombre sufre en su dolor, sabiendo sonreír, latiendo en él la fuerza está, su espíritu nada. Aquel te ofrece su cantar y su dolor. El joven su ilusión de amar, y el niño su candor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Jesucristo me salvó, solo Jesucristo me salvó, todos mis pecados perdonó. La respuesta es el amor. Solo Jesucristo me salvó, solo Jesucristo me salvó, todos mis pecados perdonó. La respuesta es el amor.
de Dios, la respuesta es el amor. Bendito Cristo Jesús, aleluya. La respuesta es el amor. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Muy bien, mi querida familia en el Señor, continuamos nuevamente con este tema maravilloso. ¿Por qué nosotros seguimos o por qué debemos seguir o imitar a los santos? Estamos llamados a imitar y a seguir a los santos, porque está escrito en la Biblia, porque está escrito en la palabra de Dios. Como en algunas ocasiones les he dicho a muchas personas, todo lo que nosotros o la Iglesia hace o propone como ejemplo o propone como camino de salvación, todo está escrito en la Sagrada Escritura, todo. Otra cosa es que a veces los presbíteros, por X o Y razón, no lo explicamos o no lo decimos. Puede ser. Pero eso no significa que no esté. Todo lo que la Iglesia propone, por ejemplo, todos los sacramentos, los mandamientos, todo está escrito en la Sagrada Escritura, todo. Y todo lo que prescribe, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, todo está soportado, apoyado en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Por eso queremos, con estos programas, con estas emisiones, queremos dar un compás de tranquilidad, de serenidad, y estamos justamente aclarando y verificando que sí realmente eso es cierto, que la Iglesia Católica es la verdadera. ¿Por qué es la verdadera? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos programas. Ahora bien, les decía que íbamos a continuar con un texto maravilloso, que en varias ocasiones lo hemos referido, pero ustedes lo van a tener muy claro y lo van a tener bien identificado como de fondo para dar respuesta a aquellas personas que quieren hacernos dudar en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. De allí en adelante, todo este capítulo es una maravilla en este sentido. Pero solamente vamos a leer algunos versículos para que ustedes noten cómo todo lo que sucede como experiencia en la vida cotidiana de diálogo o de encuentro con estas personas está escrito en la Sagrada Escritura, y cómo San Pablo va a decir que a aquellas personas solamente les interesa es hablar y hablar y hablar, charlatanería, habladuría, palabrería, y tratando de hundirse en muchas discusiones sin sentido. O sea, el mismo San Pablo lo va a decir. Vamos a escuchar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, de Jesucristo, lo que Jesucristo ya les leí ahora, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 23, que dice, mire, San Pablo mismo hace eco prácticamente de esa palabra. que son las de Cristo Jesús, Que son las de Señor, Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él mismo le lo dijo a los discípulos. y a la enseñanza que honra a Dios, Y la enseñanza, y de enseñar todo lo que yo os he mandado, no otra cosa. está cegado y no entiende nada. Si no sigue eso, si se va detrás de otros, está cegado y no entiende nada. No entiende nada porque son falsos, porque son mentirosos, porque se han dejado engañar y están engañando.
Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, Usted no se da desconfianzas. cuenta, usted no se da cuenta que la misión prácticamente de ellos es dividir familias, matrimonios, comunidades, etcétera. Dividir, esa es la intención de dividir. Pero eso tiene una meta. Eso tiene como un fin muy particular que ahora San Pablo lo va a decir. De donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Que tienen la mente pervertida porque se la pervirtieron. Aquellos que se dicen pastores, se la pervirtieron. ¿Por qué se la pervirtieron? Porque ellos hablan, predican y según lo que me cuentan, porque no soy testigo, según lo que me cuentan, dicen que usted o que las personas que van allí no pueden contradecir al pastor, no pueden hacerle ningún tipo de pregunta, no pueden cuestionar al pastor, tienen que aceptar lo que el pastor diga. Están tan alejados de la verdad. Están tan alejados de la verdad porque siempre dicen mentiras, siempre están diciendo mentiras. Están diciendo una cosa tergiversada a como está en la Sagrada Escritura. Siga. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Por eso, vuelve y repita. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Vuelve otra vez, tercera vez. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Eso es, por eso es que están alejados de la verdad, porque ellos creen y por eso ustedes no se dan cuenta que cada día aparecen más iglesias. ¿Por qué? Pues porque eso es un negocio. Si no fuera un negocio, no aparecerían. Quítenle ustedes, o quitémosle, o que ojalá el gobierno, o que, bueno, otra institución, o le quitara el diezmo a estas iglesias, o a las sectas protestantes, y se acabarían. Ahí se comprueba que realmente eso es un negocio. Y ellos lo han convertido en un negocio. Y en aras de la salvación, en aras de la predicación, en aras de la evangelización, están cegadas por el negocio, están cegadas por el dinero, están cegadas por las mentiras, precisamente porque quieren es hacer del culto un negocio. Ya el pastor, una vez que ya se ha consagrado pastor, ya no vuelve a trabajar. Ya no vuelve a trabajar. Y ustedes mismos pueden ser testigos de eso. Entonces sí es cierto que ellos engañan, Ustedes no se han fijado en tantos presbíteros que no tienen nada. Llevan 30, 40 años o 50 años de sacerdote y no tienen nada. 50 años de sacerdocio y no tienen nada. Entonces, miren a un pastor que lleva ya 5 años y ya ha pasado del estrato 3 al estrato 20. Entonces sí han convertido la religión en un negocio. Repita por última vez ese último pedacito. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es un puro negocio. Claro, ellos en esas circunstancias no pueden decir que los imiten. No pueden decir imiten. Por eso quitan a los santos. Por eso quitan a la Virgen María. Por eso quitan al Papa. Por eso quitan los ministros de la Iglesia Católica. Lo quitan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que nadie diga, bueno, pero la Biblia dice que hay que imitar. Nosotros lo podemos imitar a ustedes. Ah, sí.
como decía una señora una vez, le decía a su hijo, porque el hijo llegó del colegio y le dijo, yo me voy a hacer evangélico porque allá me están predicando y eso predican muy chévere, muy bonito, fabuloso, etcétera. Y le dijo la mamá, si usted se hace evangélico, tiene que estudiar para pastor, no le acepto que sea un peón más. ¿Por qué? Porque saben que el pastor es el que vive bien. Porque han convertido la religión en un negocio. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. La Biblia que tiene usted y la Biblia que tengo yo. Por eso dice San Pablo, por ejemplo, bueno, vamos a leer en ese sentido, Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 14, creo que es del 14 en adelante. Vamos a mirar a ver si es ese. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. A ver si es ese. Dice San Pablo, hablando precisamente de la evangelización. El Señor ha ordenado, de igual manera, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir, eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pero ¿cómo hay que proclamarlo? Ya San Pablo mismo lo va a decir. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa dando el Evangelio gratuitamente? ¿Cómo? Dando. ¿Cómo podré merecer alguna recompensa dando el Evangelio gratuitamente? No pidiendo diezmo. Eso no lo dice San Pablo. Siga. Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Bueno, dando el Evangelio gratuitamente. La iglesia, algunos nos critican que porque nosotros cobramos por misas, que sí, pero no es obligatorio. El que quiera lo puede dar libre y voluntariamente. Si no puede dar, yo hasta el momento no he obligado a una persona ni he dejado de celebrar un sacramento porque la persona no tiene con qué pagar. No, nunca. Y lo puede decir. Y si hay alguna persona que ojalá llamara y me dijera, sí, usted me obligó. No. Otra cosa es libre y voluntariamente, como lo dice el mismo San Pablo en el Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. Allí también San Pablo está diciendo libre y voluntariamente. Por eso dice San Pablo, como el Evangelio él lo proclama y lo anuncia gratuitamente, por eso dice San Pablo lo siguiente. En Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Allí, por eso es que dice San Pablo, y eso es lo que nosotros tenemos que imitar, y eso es lo que nosotros imitamos. Los santos no fueron ricos. San Francisco de Asís, por ejemplo, él al contrario, él renunció a todo lo que el papá le quería dar, y renunció. Y es un santo paradigma de seguimiento en la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo. Por eso dice San Pablo lo que va a decir en estos textos. Porque él anuncia el Evangelio gratuitamente. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado. Que no lo hubiéramos ganado.
¿Por qué? Porque dice Lucas, por ejemplo, capítulo 10, versículo 7, el obrero merece su salario. Lucas 10, 7. Cuando Jesucristo envió a los 72 discípulos a evangelizar, y les dijo, no llevéis ni alforja, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Eso lo cumple San Pablo. Y San Pablo que no fue enviado por Jesucristo físicamente. O sea, no hizo parte de esos 72 discípulos, ni de los 12 discípulos tampoco. Y sin embargo, es el mismo Espíritu. Siga. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos, para no ser una carga para ninguno. Es decir, imitar a los santos que se han partido el brazo y la espalda caminando y evangelizando y proclamando el evangelio a todas las gentes, como les dijo Jesucristo a sus discípulos, y bautizándoles en nombre del Padre, etcétera, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Cuando San Pablo dice que día y noche es el trabajo de la evangelización, y por eso dice allí en Corintios, que lo acabamos de leer, gratuitamente. Ahora Filipenses capítulo 3, versículo 17. Vamos a escuchar lo que dice San Pablo en el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses, para que noten ustedes que por eso es que la Iglesia tiene los santos, los propone como modelos, como paradigmas, y por eso les recuerdo el tema. Estamos llamados a imitar, a seguir el ejemplo de los santos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Escuchémoslo. Sean imitadores míos, hermanos. Sean imitadores míos, hermanos. Y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Y fíjense en los que siguen, ¿quiénes son los que han seguido el ejemplo? El ejemplo de San Pablo, de los apóstoles, de todos los profetas. ¿Quiénes han seguido a Jesucristo y a Dios en la fe? Que fueron testigos. Hoy, por ejemplo, la Iglesia está celebrando la fiesta de Santiago y de Judas. Judas y Santiago. Bueno, hay dos santos, vamos a ver si son esos o son otros. Hoy la Iglesia Universal, es Simón y Judas, los apóstoles Simón y Judas. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta de Simón y Judas, apóstoles de Jesucristo. Dice San Pablo, vuelva Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. ¿Quiénes siguieron nuestro ejemplo? Simón y Judas, por ejemplo. San Francisco de Asís, San Agustín, Santo Tomás, bueno, todos los santos, la Virgen María, todos. Los que han seguido el ejemplo ¿de qué? De ser testigos del resucitado, de ser testigos de Jesucristo. Fíjense, vuelve y repite, siga. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a imitar? ¿Cómo vamos a creer en una persona que nos diga lo contrario con respecto a la cruz, por ejemplo? ¿O que nos diga lo contrario con respecto a la Virgen María? ¿O que nos diga lo contrario con respecto a los santos? ¿Cómo vamos a seguirlo? Ahí está claro lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 23, que lo acabamos de leer. No vayáis detrás de ellos, no vayáis, no le creáis, porque son falsos, porque son mentirosos, porque son falsos profetas. ¿Falsos por qué? Porque le están diciendo a usted una cosa distinta a lo que está en la Biblia. Yo les estoy leyendo la Biblia y por eso coloco a leer a otra persona
para que no vayan a decir que yo de pronto tergiverso o hablo distinto o estoy cambiando las palabras o no. Por eso coloco a leer a otra persona. Dice San Pablo, porque hay gente, hay personas, evangelizadores, predicadores, que se dicen muy bíblicos, que se dicen muy fieles, que se dicen absolutamente verdaderos y verdaderos apóstoles y superapóstoles y superevangelizadores y predicadores, pero están diciendo lo contrario a la Biblia. Entonces, ¿por qué los tenemos que imitar? ¿Por qué los tenemos que seguir? El mismo Jesucristo dice, ya se los he recordado, no vayáis detrás de ellos. ¿Por qué? Porque son falsos. Son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque están diciendo otra cosa distinta. Ustedes, como ya lo acabamos de leer ahora en 24 o 25, Mateo 24, 25, dice Jesucristo, les dice a los discípulos, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, y si fuera posible, a los mismos elegidos, a los que han elegidos. Y hay muchas personas que siguen a esas personas. Bueno, mirad que os lo he dicho. Mirad que los he dicho. Estad preparados. Estad preparados. Bueno, ahora bien, continúa la misma Biblia hablándonos en este sentido. Ahora vamos a ir terminando con Hebreos. Vámonos a la carta de los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo... bueno, todo el capítulo 11, pero vamos a leer solamente algunos versículos para que noten ustedes lo que el autor de los Hebreos está diciendo de aquellos que vivieron esa fe, que vivieron realmente imitando a Jesucristo, que vivieron realmente eso que ellos creyeron. Y el autor de los Hebreos hace toda una remembranza, todo un recuerdo maravilloso de todos esos santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, versículo 4. Por la fe de Abel, por la fe, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Bueno, por la fe, Abel fue reconocido como verdadero santo, al que debemos imitar. El primer mártir prácticamente de la historia de la humanidad. El versículo 7, por allá, por ejemplo. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar. Bueno, ahí vienen todos los santos del Antiguo Testamento, versículo 8. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. Bueno, por la fe nosotros imitamos, y ellos son verdaderos imitadores de Jesucristo. Bueno, y así sigue sucesivamente. Por ejemplo, el versículo 32. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Bueno, es decir, de todos los santos del Antiguo Testamento. Ahora, cómo termina prácticamente toda esta remembranza o todo este recuerdo de los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. El capítulo 12, versículo 1. Innumerable son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Bueno, entonces tenemos una nube de testigos, una nube de personas que debemos seguir. Hoy estamos invitados a seguir y a imitar a los santos. Ya quedó bien claro con la Sagrada Escritura.
Bien, hermanos, llegamos al final. Habrían muchos otros textos, pero se nos acabó el tiempo. De todas maneras, ustedes pueden ir allá revisando y analizando y entrándose en ese mar y en ese océano de la Sagrada Escritura, que es maravilloso, que es agradable y muy placentero. Vamos entonces a terminar por hoy y le pedimos al Señor que nos ayude durante esta semana diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día y buena semana para todos.